Por ejemplo, esta que les acabo de mencionar, en un radiólogo no lo puedes aplicar, pero sí le puedes diseñar, le puedes mostrar en la hoja de papel y le dices, ¿qué ves en esta imagen? Ah, pues veo letras, veo imágenes, veo un fondo, veo un color. Eso es lo que nosotros tratamos como radiólogos, que el futuro médico se especializa en esto, ¿no? Que ve esa imagen que pretende trabajar. El objetivo es analizar las evidencias de aprendizaje integradas por saberes pedagógicos disciplinares. Aquí algo muy importante, la construcción de ese saber con un sentido didáctico que impacte en la formación de ese médico. Y aquí después ustedes pueden ver las imágenes son productos de las estrategias que estamos trabajando. Esta imagen, por ejemplo, es la pecera del ámbito educativo. ¿Por qué le voy a decir del ámbito educativo? Porque en esta asignatura, más adelante lo veremos, trabajamos el proceso educativo de la educación de hoy en México, ¿no? ¿Y qué hacemos con esta dinámica? Son hojas de colores, nosotros tenemos un contenido y tú le dices una lectura previa, tú le dices al docente que plasme con palabras claves en estos pececitos en forma de figura y le damos una connotación de la pecera del ámbito educativo. Por ejemplo, lo podemos hacer con figuras, pero se da más con peces. ¿Por qué? Porque puedes navegar, inclusive se forma por equipos y en diferentes, aunque es una sola lectura, son diferentes pensamientos, entonces se revuelven y cada uno de los integrantes de todos los equipos puedes pescar los diferentes peces de colores, integran su pecera y después te explican. Ah, pues yo elegí esta que era, por ejemplo, el ámbito educativo, lo importante es la estrategia que utiliza el docente. Y te dan una explicación de por qué eligieron el pececito con esa palabra clave. Y entonces conforman un aprendizaje más significativo. Posteriormente ya lo presentan y lo explican. Acá estamos trabajando, por ejemplo, ya la pesca de los peces y así diversas actividades. Estas metodologías nosotros las denominamos metodologías activas porque activan ese conocimiento. Es decir, no solo sé que tengo ese conocimiento, sino lo llevo a la práctica a través de estas estrategias y posteriormente ellos los aplican con los médicos. Ellos trabajan con residentes, residente 1, residente 2 y residente 3 y que a veces llegan con conocimientos, bueno, lo básico que ellos pudieran contener, y para que pasen a este nivel lo que ellos hacen es reforzar lo que las universidades le otorgan, esos conocimientos que le otorgan al futuro médico, que a veces dicen sí podemos tener de 4 o 5 escuelas. El hospital se caracteriza por tener diversidad de escuelas, por ejemplo la NAHUA, por ejemplo de la UNAM, y ves que los alumnos, aunque sean del mismo nivel, tienen diferentes conocimientos y a veces no se empatan, y lo que hacen ellos es integrar esos conocimientos con todas estas estrategias. Y bueno, entonces ya les comentaba, los psicomédicos del Hospital General, y bueno, analizar sus saberes pedagógicos, sus saberes disciplinares, y posteriormente tenemos que estas son las fases para trabajar la experiencia. Se hace el planteamiento del objetivo. El objetivo es que ellos utilizan diversas metodologías activas a través de esta herramienta didáctica. Y bueno, se van registrando las actividades. Hemos tenido otras experiencias. Las otras experiencias no nos habían dejado al 100% satisfactorias porque no lográbamos hacer seguimiento. Ahora que se le dio ese seguimiento, las actividades que ellos van incorporando se van dando secuencialmente, pero lo que importante aquí que hicimos con este grupo es hacer que ellos lleguen a esa reflexión. ¿Qué les dejó trabajar esa estrategia con esos contenidos y cómo lo aplicarían en cada una de sus áreas? Teníamos neurólogos, por ejemplo, tenemos anestesiólogos, ¿no? Y ahí cómo ellos trabajarían la estrategia con el futuro anestesiólogo para que se le puedan quedar los conocimientos más anclados. Posteriormente se hace una presentación, la integración de estas evidencias, se hace una presentación de la carpeta, de su carpeta de ellos, de vivir la experiencia, porque no es lo mismo llegar y decirles, la carpeta de aprendizaje es esto, a que vivan la experiencia, y hacerlas involucra tiempo, involucra recursos didácticos, tecnológicos y humanos sobre todo. Y sobre todo aplicamos un cuestionario para recabar toda esta información, además del análisis de las reflexiones que cada uno de ellos hacen en cada una de las actividades. Ustedes pudieran tener la oportunidad de ver una carpeta de aprendizajes. Cada actividad tiene una reflexión y al final de integrar las 13, 14, 15 actividades tenemos una reflexión general de qué les dejó utilizar completa o integrar toda esta carpeta. Son reflexiones muy interesantes. Y bueno, posteriormente se analiza este impacto, y algo interesante aquí en el análisis de este impacto es que ya varios de ellos lo llevan a la práctica con los residentes. Y posteriormente, bueno, decir
¿Qué nos deja aplicar esta experiencia? Que es vivir la experiencia de elaborar la carpeta de aprendizajes con metodologías activas que le ayuden a estos conocimientos. Estas son otras evidencias que logramos recabar por ahí. Obviamente, imagínense ustedes nuestro experiencia de aprendizaje, trabajado con 26 médicos. Entonces, son muchísimas evidencias que se pueden tener. Por ejemplo, aquí tenemos una de las reflexiones que hace uno de ellos. Aquí es otra de las reflexiones que ellos trabajan, sobre todo cómo trabajar las metodologías activas con médicos que ya terminaron, están a punto de egresar. Es un poquito complicado para ellos. Este es el instrumento que utilizamos, algunas de las interrogantes que realizamos. Estos son algunos de los resultados muy interesantes. Quisiéramos meter todos, pero ustedes saben que es un poquito complicado en una presentación tan breve, pero ojalá pudiéramos tener acceso a que puedan vivenciar esto. Y bueno, las reflexiones finales de esta experiencia es que, bueno, es una estrategia didáctica en donde podemos incorporarlas de diferentes maneras. Algunos integran videos, algunos hacen reportajes, algunos hacen líneas de tiempo con todas estas herramientas tecnológicas. Y bueno, que para ellos les fue muy significativo porque les dejó mucho en lo personal, tanto en lo profesional. Además que les dejó esta vivencia, no lo tenían tan marcado y tan estipulado, sobre todo las metodologías activas, a trabajar a este nivel con los residentes. Ya les decía, son residentes que están a punto de egresar. Y algo muy interesante que me decían las doctoras antes de terminar el semestre, fue un semestre, dice, se me hace tan complicado cuando ustedes nos plantearon elaborar una carpeta de aprendizajes y ahora se me hace tan importante transmitirle esa pasión, esa vivencia tan linda de poder integrar con mis residentes. Y entonces podemos decir que la carpeta de aprendizajes pues es una herramienta que permite documentar vivencias, experiencias, saberes, integrarlos, cuando llamo integrarlos es decir, llevarlos a la práctica y sobre todo realizar una evaluación auténtica y una autoevaluación de sí mismos, de sus saberes que van integrando como docentes, que de alguna manera pues hace bien trabajarlos, ¿no? Y sobre todo, ya les decía, es una herramienta que ellos me decían, es como tener tu cajita mágica con estas estrategias y poder en un determinado momento, con determinado residente, ¿por qué no? Porque son particularidades a veces, de poder llegar y sacarle y decir, esta está adecuada para él porque tiene esta y esta necesidad. Eso fue lo más maravilloso que les puedo compartir. Y bueno, aquí están las referencias. Y pues muchas gracias. Ya están listos. Hola, Paola de la sala, Octavio Ricardo Montoya Márquez, y nos presentarán el tema, el título de la ponencia del podcast como herramienta para el desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares del programa de diploma en Economía del Bachillerato Internacional de Mayo de la Bueno, pues buenas tardes. Como ya nos explicó, lo que nosotros hicimos fue tratar de insertar una de las tantas en el programa del Bachillerato Internacional 5 de Mayo, que es de reintegración. Estamos tratando de generar los medios para que los chicos puedan salir en nuestra primera generación de evaluados con altos estándares de calidad y bueno, en esta búsqueda estamos tratando de apoyar con la tecnología para alcanzar estos estándares. Pues muy bien, buenos días. Antes de entrar en la experiencia propiamente educativa, vamos a ver qué es más o menos lo que es un podcast, ¿no? Es una herramienta que ha sido ha sido subutilizada en el ámbito de la educación, sorprendentemente, ya que tiene pues, bastantes cualidades para este ramo del conocimiento. Entonces, ¿qué es? Es uno o varios archivos de audio cuya producción tiene una gran variedad tanto de usos como de formatos, de estructura y de contenidos. Es muy flexible. Puede ser insertado en la web además para su almacenaje y consulta posterior. Esas son sus características. La variedad de usos y contenidos y su posibilidad de ser insertado en la web. Cualquier persona con un sencillo hardware y un sencillo software puede producir un podcast. Esa es la gran ventaja, una de las grandes ventajas de un podcast. No se necesita conocimientos demasiado especializados.
También se puede referir a un grupo de archivos de audio sobre una misma temática, también hay esto, no solamente se refiere a un archivo, sino un grupo de archivos que abarcan una misma temática y que son atractivos para un cierto sector. En palabras de Marcelo y Martín, es un programa compuesto por sucesivas ediciones que se pueden simplificar para no tener que bajar aquellas que ya se hayan oído. Después subir a la red, podemos suscribirnos a un blog o a una página en donde estén estos podcasts y podemos irlos escuchando y regresando a ellos. Bueno, ahí están las características principales para realizar un podcast, digamos, profesional, sustantivo, que tenga utilidad. Primero, realizar un pequeño guión hecho a conciencia. Podemos basar textualmente en él o simplemente que sea nuestro acordeón, digamos, para emitir estas palabras que se queden grabadas. Pero hecho a conciencia siempre. Tomar en cuenta aspectos técnicos que tienen que ver tanto del hardware, nuestro dispositivo donde estamos grabando, como nuestro software, las posibilidades de edición que tenemos, y también tienen que ver con la persona que está hablando, obviamente una buena dicción, buena velocidad, y también tiene que ver con ruidos externos, con el medio ambiente, no tener cuidado con esto, que no haya distracciones, y también agregarle cuestiones como música o sonidos de fondo y demás elementos que lo hagan más llevadero audio, que no sea aburrido ni monótono. Y por última característica, tiene que tener, obviamente, integrar conocimientos que sean atractivos para el sector al que está dirigido, sea cual sea ¿Qué más características? Como decíamos hace rato, es muy variado, puede ser muy variado, y esta variación depende, es casi como la de un programa de radio. Puede ser informativo, encuestas, didáctico, de opinión, de debate, incluso cómico, puede ser un podcast de prácticamente lo que ustedes quieran. Y se puede hacer con música y voz, o solamente voz, o con efectos, es súper flexible. Entonces, una de las grandes ventajas es que hay disponibles varios buscadores especializados en podcast. Nos remiten directamente a una página blog, base de datos, en la que se encuentran podcasts ubicados por su tema, por su temática. Y Ramos y Corsera ahí nos subrayan la versatilidad que representa escuchar estas grabaciones en el propio hogar y en los medios de transporte y encuestas y estudios que nos indican que es donde más se escuchan los podcasts, en el hogar y en el medio de transporte. Ahí se ve el gran potencial que tiene. Ya sabemos todo lo que se pierde de tiempo, sobre todo en las grandes ciudades, en el transporte público y a manejarlo. En la educación, ya para pasar a nuestro tema, de la educación en específico, tiene muchísimas ventajas, como ya habías dicho. Puede ser descargado y reproducido en una gran variedad de dispositivos, en celulares, en chorro de gadgets, en computadoras, en iPods, lo que ustedes quieran prácticamente, ¿no? Entonces nos posibilitan un aprendizaje tanto colaborativo como personal, de autoconocimiento. Y se requiere una participación continua. Mediante una suscripción se puede acceder a esta página, a un blog, en el que podamos nosotros estar intercambiando opiniones y subiendo nuestros podcasts y actualizándonos. Como decíamos, facilita el aprendizaje autónomo y también el colaborativo. Y esto gracias a que se adecua a los tiempos del discente y a los tiempos también del estudiante. Es decir, tiene una capacidad de ubicuidad bastante elevada, podemos escucharlo cuando queramos, a la hora que queramos y en el momento que queramos. Queda almacenado en la web. También apoya el blended learning y la motivación al uso de las nuevas tecnologías en los estudiantes y en los maestros. Bueno, ahí está la contribución del podcast al desarrollo de las competencias. Les hemos dicho, el aprendizaje independiente y autónomo, el colaborativo también, por supuesto. Se puede emplear a prácticamente todos los estilos de enseñanza-aprendizaje, a todos los que les ocurran. Cuenta con un enorme y multitemático almacén de contenidos auditivos. Tenemos N podcasts en la nube. Y este aspecto lúdico es el que es muy importante también, porque motiva a los estudiantes a participar no solamente en la escucha, sino en la retroalimentación y en la producción de podcasts. También la competencia comunicativa en cuanto a expresión y comprensión oral de los involucrados, tanto de los maestros como de los alumnos, que van a desarrollar este aspecto que a veces no se desarrolla mucho, que es el auditivo en los estudiantes. Estar escuchando algo con atención sin tener imágenes es algo muy importante porque desarrolla las capacidades de los alumnos. Bien.
Bueno, el diseño pedagógico, lo que hicimos es plantear una estrategia de enseñanza-aprendizaje a partir de una grabación, considerando el programa de diploma en economía que está basado en los estándares de competencias que plantea el bachillerato, la Organización Bachillerato Internacional, y de ahí escogimos el podcast. Tenemos otras herramientas TICS, pero la que les comentamos el día de hoy es el podcast. El podcast porque es sumamente portátil. Tenemos chicos que se van a intercambio internacional, tenemos alumnos que viajan muchísimas distancias, entonces necesitamos los medios para que ellos, además también tenemos deportistas y que se van a los representativos, etcétera, etcétera. Entonces son niños de alto rendimiento, por lo tanto necesitamos darles estrategias o herramientas bajo las cuales ellos puedan seguir estudiando en sus ratos libres, entre comillas, ¿verdad? Entonces ellos descargan, la idea era que estos descargaran sus dispositivos móviles, llámese tablets, celulares, etcétera, y lo puedan reproducir en cualquier momento, además de que no solamente es reproducir, sino la oportunidad de parar algo, estar escuchando la grabación, pararla y volverla a repetir, tomar notas, etcétera, etcétera. Esto también da la facilidad del podcast, ¿no? Se llevaron a cabo las grabaciones por parte de la titular de la materia, y la duración del podcast era de 5 a 10 minutos. La idea era darles los puntos claves del tema en específico. Cada vez que entramos a una unidad nueva se les daba esta introducción, y entonces ya los chicos venían con esta parte del conocimiento previo para poder dar explicaciones en el aula, ¿no? O hacer preguntas muy concretas. Entonces también se les daba recomendaciones, aparte de esta evaluación externa que tenemos de parte del Bachillerato Internacional, recomendaciones muy claras sobre conceptos que seguramente iban a ser evaluados en este tipo de instrumentos. Entonces, digamos que es otra parte que me permite enfatizar. Y luego editábamos en paquetería Audacity, que es un software libre que se puede descargar de internet, entonces cualquiera lo puede utilizar. Se corregían errores de grabación, se ecualizaba la voz, etcétera, etcétera, y se realizaban algunos fondeos. Aquí quiero hacer una pausa porque es muy importante que de repente como docentes generamos nuestros propios podcasts, dado que es nuestra voz y es la voz que está escuchando el estudiante, y a veces el simple hecho de escuchar la voz de su docente es lo que le da confianza para el aprendizaje, aunque a veces no es la más bonita, pero al final de cuentas es la que ellos están buscando escuchar, ¿no? Y no otro. Y bueno, colocábamos estos podcasts en una plataforma instruccional que manejamos que se llama 2.0, y los poníamos una actividad aparte para reforzar este aprendizaje, amén de la explicación que dábamos en clase, ¿no? Que podía ser un mapa mental, conceptual, escritor, sinóptico, cualquier tipo de organizador gráfico. Y también publicábamos en red por si acaso ellos no podían acceder a la plataforma, y saben que la tecnología siempre puede ser engañosa, entonces estaba tanto en la plataforma como en acceso libre. Y al final logramos 10 podcasts para cada tema, al inicio como introductorio, y la intención era entrar en una sesión de trabajo en el laboratorio de cómputo como un proceso de introducción a la materia. Bueno, esto que ven aquí son las competencias del marco común curricular. Nosotros, aparte de ser preparatoria de la universidad, también pertenecemos al Sistema Nacional de Bachilleratos, y aparte estamos en el sistema de la Organización de Bachillerato Internacional. Entonces estamos como en dos escenarios que tenemos que cubrir, el SNB y la Organización de Bachillerato Internacional, pero pues tenemos que adaptarnos primero a lo que nos dice la SEP, y por lo tanto había que cruzar el plan del Bachillerato Internacional con las competencias genéricas y disciplinarias que nos planteó la RIEM. Entonces lo que hicimos, precisamente para respaldar este perfil, tanto el internacional como el del Sistema Nacional de Bachillerato, fue ver qué competencias genéricas y disciplinarias podíamos estimular con el proceso del podcast, ¿sí? Y que quedara ahí documentado, ¿no? Entonces en las genéricas trabajamos estas 5 competencias, y en las disciplinares, dado que la materia de economía, pues hablamos en estas otras 5. Por favor. Y bueno, si quieres los leo. Los objetivos entonces de este ejercicio es diagnosticar el nivel de desarrollo de las competencias genéricas del perfil de egreso que señala el marco común curricular de la RIEMS a partir del uso del podcast. También determinar el nivel de desarrollo de las competencias disciplinares en ciencias sociales que establece también el marco común curricular de la RIEMS, dado el uso del podcast.
Y por último, medir el impacto de las herramientas podcast en el programa del Diploma de la Economía. ¿No? Bueno, este es el escenario, es lo que les comentaba. Los chicos cursan el programa de diploma en 2 años, entonces empezamos a trabajar en agosto, por ejemplo, de 2015, y ellos van a hacer el examen en junio de 2017, es decir, son evaluados por 2 años. Entonces estábamos buscando también una herramienta que les permitiera repasar, porque son 2 años de diploma y a veces lo que vieron al inicio del curso ya no está tan fresco, pero de todas maneras al final de este proceso van a hacer un examen desde la primera unidad hasta la última, ¿no? Entonces la intención era tener los contenidos de estas unidades, ¿sí? A partir de que tengamos esto almacenado y si no les permitiera hacer un repaso. Y bueno, aquí están nuestros participantes, fueron chicos, 26 alumnos regulares que cursan el programa de diploma, 10 mujeres y 16 hombres, que están entre los 16 y los 17 años, y se sabe que ellos cuentan con al menos un dispositivo electrónico con acceso a internet, o sea que pueden descargar perfectamente los podcasts, ¿sí? Relacionados con la asignatura. La que sigue, por favor. Y bueno, un poco la metodología que tiene que ver con investigación de tipo cuantitativa, no experimental, es un diagnóstico, puede corte transversal, porque realmente lo que hicimos fue un censo, y utilizamos un instrumento cuantitativo y utilizamos preguntas cerradas, opción múltiple, dicotómicas y de diferentes opciones de respuesta, y lo hicimos a través de Google Drive durante junio de 2015. Y bueno, la presentación de resultados, un poco más rápido para que vean mucha calidad de tiempo. El espacio donde la población escucha más el podcast, bueno, fue prácticamente en su casa, en el salón de clases y un poco más en el asunto del medio de transporte. Estamos gestando porque los chicos también lo utilizan cuando practican algún deporte. Ahora, como una aplicación en el programa del BI, Proyecto Internacional, como lo perciben, mayormente como un medio de repaso, pero también como una herramienta para estudiar o para hacer aprendizaje autónomo y un poco menos en una forma de obtener más información. Ahora, en la evaluación general de la herramienta, para el aprendizaje aquí tenemos algunos indicadores, pero sobresale que les permite plantear dudas concretas a su profesor sobre algún tópico escuchado. A veces son temas muy nuevos, en economía vemos cosas como elasticidades y el asunto del gasto y que la diferencial del tipo de cambio, etcétera, etcétera. Son cosas que de repente sí las escuchan pero no las conocen. Entonces, el hecho de tener esto pareciera que nos está dando conocimiento previo para plantear preguntas, ¿no? Establecer relaciones entre los conocimientos adquiridos en un podcast y la vida cotidiana, eso nos parece bastante bueno, porque al final estamos logrando una aplicación. Y también constituye un medio para introducirse en el tema. Lo demás, bueno, vemos que está relativamente alta la evaluación, ¿de acuerdo? A partir de escalas de Likert. La que sigue, por favor. Y como en la cuestión de la estructura general del podcast, esto también hay que evaluarlo, es decir, qué les pareció el podcast en general. Tenemos aquí algunos indicadores, como que les permitan aprendizaje significativo, que son más perceptivos a la información. Por ejemplo, los contenidos se presentan a una velocidad adecuada. Es decir, escuchan el podcast y se valoran los contenidos generales. Aquí hay muchas áreas de oportunidad, obviamente, que tenemos que trabajar, pero bueno, nos parece importante, dado que son generaciones muy visuales más que auditivas. Sin embargo, están tomando, me parece relativamente bien el recurso. La que sigue, por favor. Y bueno, ya en el plano de las competencias disciplinares, queríamos ver si ellos pensaban que a través del podcast estaban desarrollando ciertas competencias. Entonces, con base a las que les presentamos en el diagrama anterior, y bueno, nos topamos que casi todas sí se están desarrollando o medianamente se están desarrollando. Por ejemplo, interpretar la realidad social a partir de procesos históricos locales, nacionales e internacionales. Esto tenía que ver con que en el mismo podcast estábamos dando ejemplos de cómo se aplicaba un conocimiento económico, valorar las diferencias políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y de desigualdades, y también análisis de factores y elementos fundamentales de productividad y competitividad. Entonces, en general, pues vemos que los chicos argumentan que pues sí se hizo un alto desarrollo de competencias disciplinares, al menos las que plantamos en el área de ciencias sociales. Y este cuadro está partido en dos, perdón, pero no nos cabía. En el asunto de las genéricas,
En realidad nos pareció bien la evaluación en la competencia 4, que tiene que ver con competencia oral y manejo de TICs. Estamos viendo que fue una cuestión favorable aplicar esas estrategias de comunicación. En el ámbito de la competencia 5, que implica ordenar la información, clasificarla, etcétera, etcétera, las hipótesis, poderlas probar la validez y utilizar las TICs también nos salió como medio. La que sigue, por favor. Y el resto de las competencias, la competencia 6 y la competencia 7 también nos salieron en medio. Entonces, de alguna manera, el uso del podcast nos está apoyando a contribuir, no es todo, porque efectivamente tenemos que utilizar otras herramientas y otros sistemas dentro del salón para seguir apoyando el crecimiento. Y bueno, ya como conclusión, este ejercicio nos ha podido ayudar a constatar que tanto podemos usar el podcast en el aula para alcanzar tanto el perfil de gracia al bachillerato internacional como el Sistema Nacional de Bachilleratos. ¿Okay? Se requiere desde luego otro tipo de enseñanza o de estrategias. Esto no es la panacea, esta es una estrategia más, ¿no? Tenemos otras más. Bueno, hay una necesidad de insertar el podcast. Como primer efecto, nos tocó que el grueso del grupo hace buenos comentarios de la grabación escuchada, no solamente en cuestiones de sesiones presenciales, sino también durante la asesoría de la materia. Es decir, si de repente nos iban a pedir alguna asesoría en particular, no sé, no es que en el podcast oí esto y esto y esto, entonces quiero aclarar o quiero profundizar en este conocimiento, ¿no? El audio se colocó como un recurso para el repaso de los conocimientos adquiridos, que fue algo muy importante. Ya sabemos que los chicos están entrando, porque además vamos viendo las visitas que tienen. Y bueno, es necesario llevar a cabo algún tipo de capacitación básica. Esto sí hay que decirlo, no es fácil hacerlo, sin embargo, sí se requiere un poquito de práctica el hecho de hacer un podcast, en cuestiones de dicción, de armar el guión, la parte técnica, que bueno, ahí podríamos auxiliarnos con algún practicante, ¿no? Y también es muy importante el proceso de feedback entre colegas y los usuarios, como los estudiantes. Aquí tenemos una especie de feedback, pero sí sería interesante conocer no solamente la rehabilitación de los chicos, sino también de otros miembros de la academia. Igualmente, bueno, pues esta sería todo. Pues muchas gracias, les agradezco mucho. Gracias. Ahora, Cristina Medina Lenses presentará el tema, el título de su ponencia, el uso de las TIC en las investigaciones para potenciar lo que escuchamos, experiencias a realizar entrevistas. Gracias, Gabriel. Buenas tardes. Así fue como bauticé esta ponencia, y durante ella les quiero comentar mi experiencia al realizar estas entrevistas, y por eso quiero empezar como platicándoles el contexto. En la introducción les platicaremos cómo desarrollar las entrevistas, las ventajas que vieron las TIC en la educación, lo que fue grabar y volver a escuchar, y mis reflexiones finales. De entrada, en esta parte de la introducción me gustaría decirles que esto de que las TIC funcionan para los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues ya lo venimos escuchando desde hace un tiempo, ¿no? Esto ya nos queda claro. Al principio todavía nos sacábamos de onda, ya están ahí, y podemos ver que hay un montón de avances a cada rato, como nos decían en la conferencia hace ratito. Hay un montón de dispositivos y hay un montón ahora de ideas creativas que, si no se nos ocurre nada, podemos entrar y podemos ver qué cosas están haciendo los otros, cómo podemos aplicarlas a nosotros en diferentes niveles, en diferentes sistemas escolarizados, abiertos a distancia, y en diferentes comunidades. Esto me refiero a que ya no nada más estamos hablando sobre los alumnos, sino también qué hace el profesor y también qué pueden hacer las autoridades con diferentes tipos de software. La investigación que realicé es parte del doctorado en pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y lo que me acompañó durante esta experiencia fue mi caja de herramientas tecnopedagógicas, ¿no? ¿Por qué una caja de herramientas? Pues porque cuando necesitaba algo era ir a ver, esto me sobra, esto me falta, de qué puedo utilizar de esto, qué no sé utilizar también, ¿no? Mi investigación surge ante el caso del porcentaje de alumnos que no se ha titulado.
¿cómo le hacemos para que logre titularse? Pero desde la mirada de aquellos que sí lo han logrado. Hay muchos estudios de aquellos que no lo hacen. Pues sí, que bueno, no lo hacen, no están de este lado del charco, pero ya tenemos algunos que pasaron. ¿Qué pasó con esos que pasaron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo lograron? ¿A qué obstáculos se enfrentaron? ¿Qué recursos tenían? ¿Sus ideas previas? ¿Cómo lo vivieron? No estoy hablando de buscar el camino, estoy buscando que los alumnos conozcan que hay diferentes caminos y la idea es que busquen el suyo, ¿no? Me decían algunos chicos, todo lo que nos dicen es lo espantoso que es llegar a la tesis, lo feo que es el examen, así se las cantan todos los semestres, de tal forma que cuando llegan ellos, esta parte positiva no está equilibrada, está por los suelos, ¿no? Entonces la idea es equilibrar, ¿no? Y que el alumno decida lo que quiere, ¿no? El estudio está realizado bajo el enfoque de la pedagogía gestal y estoy trabajando con titulados de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. De entrada, la presencia de las TIC en mi investigación ha estado en diferentes aspectos. Los que hemos trabajado con investigaciones saben que los borradores es uno tras otro y ahora es el borrador 1 y ahora lo revisó fulana y es el 2 y ahora es tal y de repente tienes un montón de carpetas con un montón de archivos, ¿no? También las búsquedas han estado presentes, la comunicación con diferentes personalidades, con mis mismos, las personas con las que he entrevistado, el enviar archivos, el recibir correcciones, el espera. No sé si les ha pasado a ustedes, pero yo cuando estoy escribiendo estoy esperando a que me llegue la inspiración frente a la pantalla y ahí está conmigo, ni se apaga ni se mueve, solo esperando a que yo me mueva, a que yo pueda decidir qué cosa escribo o qué cosa borro, ¿no? Que normalmente es escribir 3 líneas y borrar 4 y así sucesivamente, ¿no? En la parte de la transcripción, en la parte de los esquemas que me han sido muy importantes. Además de su diversidad de opciones de almacenar, de organizar, de reproducir y la disponibilidad de tenerlos en cualquier momento. Al realizar las entrevistas, empiezo a pensar, y que es lo que me motiva a compartir mi experiencia con ustedes, no nada más estas características, sino la capacidad que tenemos de algo muy sencillo, de algo muy común, que es grabar lo que estamos haciendo y repetir el audio. ¿Qué sucede con esto? ¿No? ¿Qué sucedía con esto a la hora que lo estaba transcribiendo y qué sucedía conmigo cuando lo hacía? ¿No? Bueno, las entrevistas, les pongo ahí la definición de este autor, lo que le buscan es entender esta perspectiva desde la mirada del entrevistado, ¿no? Les decía, es para conocerlo durante su proceso, cómo lo llevaron estos licenciados en Ciencias de la Comunicación, ahora cómo vivieron esa etapa es lo que a mí me interesaba conocer. Y como es visto desde la pedagogía gestal, la licenciatura la veo como una forma. Entonces, esta forma inicia cuando te inscribes, inicias la forma de la licenciatura y la terminas hasta que concluyes con tu título en la mano, no antes. Las entrevistas fueron 2 por participante, aproximadamente 2 horas duró y eran con una diferencia de 2 semanas. Fueron semiestructuradas y les pedí autorización para ser grabadas. Las llevé a cabo, como era ir a buscar a los que iba a entrevistar, pues era ir a donde estaban. Entonces, para ir a donde estaban necesitaba el Google Maps, necesitaba ver dónde estaban. Conocí lugares de la ciudad que nunca me hubiera imaginado para poder llegar a donde estaban ellos más cómodos y poder narrarme su experiencia, ¿no? Realicé la primera entrevista con un guión establecido para todos, con una grabadora de voz, etc., ¿no? Al realizar las transcripciones de las entrevistas, pues me daba cuenta que había cosas que no había escuchado, que en el momento no había captado y que tenía duda de lo que había dicho. Por eso, la segunda entrevista ya no tenía un guión de entrevista, tenía un guión personalizado para cada uno, que venían sus dudas, mis dudas de lo que me habían dicho, que quería complementar, que quería indagar más, y algunas preguntas generales, ¿no? Y bueno, más la transcripción y lo que sigue en una investigación, ¿no? Dentro de las ventajas de las TIC en la educación al realizar investigaciones, solo punteo algunas.
Yo digo, bueno, es que fortalece el interés, la motivación, la interacción, la continua actividad. Tenemos acceso a una gran diversidad de información, recursos educativos y entornos de aprendizaje. Desarrollamos la iniciativa y el aprendizaje a partir de los errores, el aprendizaje cooperativo, la creatividad, la comunicación y la autonomía. Más este aspecto que les he estado mencionando, que es poco señalado al lado de la comunicación y muy útil para la investigación, que es que reforzamos nuestra capacidad de escuchar. Y no nada más la capacidad de escuchar a el entrevistado que tengo enfrente, sino a mí misma. ¿Yo cuándo me escucho? Yo estoy platicando con alguien y mi atención está centrada en ese alguien, no en mí. Y a la hora que de repente me escucho qué dije, cómo estructuré las cosas, con qué intención iba, por qué me importó una cosa y no otra, eso me hizo meterme conmigo, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido de la escucha, Alex Codina dice que escuchamos el 55% de nuestra comunicación es escuchar, lo demás lo divide en eso, ¿no? Y no podemos poner nuestras orejas fuera de servicio, normalmente. Escuchamos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, estamos expuestos a recibir información constantemente, ¿no? Yo puedo cerrar la bocota y no pasa nada, pero mis orejas normalmente no ando con las orejas tapadas por todo el tiempo, por todo el camino, ¿no? Kai también dice que después de haber escuchado a alguien, recordamos aproximadamente la mitad de lo que dijo y unas horas más tarde recordamos solo un 10% o un 20%. Imagínense a mí haciendo entrevistas, pues sí, te escucho 2 horas y al rato ¿con qué me quedo? ¿No? Si no lo hubiera grabado no tengo material. Entonces puedo grabar una conversación desde diferentes dispositivos, desde mi memoria, desde subirla a la nube, desde todo esto para no perderla. Igual guardarla y volverla a escuchar. ¿Cuántas veces puedo volver a escucharla? Y la máquina no me va a decir, ya, Cristinita, por favor, van 20 veces que lees eso, que estás escuchando eso. O sea, lo puedes estar escuchando constantemente. Puedo fragmentarla, hacer pausas, hacer silencios, las veces que yo necesite, ¿no? Ahora, en esta idea de grabar y de volver a escuchar, me pregunto, ¿cuántas veces has dejado de registrar información valiosa? No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado mucho. ¿Cómo me gustaría volver a escuchar una y otra vez las palabras de esa persona que me es significativa? Le pongo ahí a mi tutora porque en el caso de mi investigación, yo voy con ella con todas mis dudas del mundo y ella en 3 segundos las resuelve. Y entonces yo salgo y digo, Dios, hubiera grabado eso porque ya se me olvidó al salir, ¿no? Entonces, esas partes que son significativas pues son muy importantes. ¿Qué tanto escucho a las personas que están a mi alrededor? ¿Realmente las escucho? ¿O solo las oigo? Al grabar las entrevistas podemos volverlas a oír como una especie de foto del sonido emitido. Cuando yo veo una foto me acuerdo del lugar donde estaba, del ambiente, de lo que estaba sucediendo, de la persona. Cuando vuelvo a oír las grabaciones, vuelvo a vivir la experiencia de los chicos, vuelvo a llorar con las mamás cuando se titula, vuelvo a todo este tipo de cosas. Me sucede cuando las vuelvo a escuchar. Y tener la posibilidad de traer al presente lo pasado, bajo nuevas condiciones, lo que nos permite emplear lo que escuchamos en un primer instante. Bueno, ahorita que está. Oímos todo. Esta autora, Marina Castañeda, que tiene un libro que se llama Escucharnos, dice que oímos todo, pero solo escuchamos lo que nos llama la atención. Y ella dice algo muy padre, a mí me gustó mucho, que dice que oímos, que lo sorprendente no es lo que oímos, sino lo que dejamos de oír. Y sin la posibilidad de repetir lo que oímos, la información recopilada estaría sujeta a lo que pudimos oír, al recuerdo de aquello que le pusimos atención y a lo que escribimos en ese instante. En la imagen me gustó mucho por la idea de representar de que en el momento tengo un chorro de información y después se me va olvidando. Y esa cosa de allá es la taquigrafía, no sé taquigrafía, entonces estuviera medio en chino, que yo estuviera siguiendo, o escribo o le pongo atención a la persona. Me cuesta trabajo hacer las dos cosas al mismo tiempo.
Las entrevistas que realicé no fueron aplicadas en lugares aislados, o sea, no los metía a una cámara, no, eran en la vida cotidiana, ¿no? En su trabajo, en las casas con sus hijitos, en restaurantes, en cafeterías, en consultorio privado y en la misma facultad. Y esto hacía diversos distractores. Yo tenía que estar al pendiente del mesero que venía con el café, de la hijita que ya quería comer, de todo estaba al mismo tiempo, además de estarle escuchando y ponerle atención, ¿no? En cambio, al transcribir la primera entrevista, noto que parte de lo que volví a escuchar no recordaba que el participante lo había dicho. A veces las preguntas que me surgían en el momento no estaban centradas en el tema, sino en alguna cuestión que en ese momento me había llamado la atención. Se quedaban temas sin concluir porque yo ya pasaba a otro lado y ya no les seguía con lo que estaban diciendo. A la vez la pregunta no era contestada y yo ya estaba en otra cosa, ¿no? Además de que, bueno, pues tenía que estar al pendiente de las bocinas de la computadora, que era una cosa, y otra era usar audífonos. Con los audífonos podía escuchar mucho más de lo que se podía oír con las bocinas. Y era diferente la vivencia, estar en un restaurante con la persona oyendo lo que me decía, a trasladarme a mi casa con menos distractores, con menos sonido y poder escuchar a otro nivel lo que estaba sucediendo, ¿no? Volverlo a escuchar y volverlo a analizar desde otro punto, ¿no? Entonces, pude darme cuenta que durante la entrevista mi atención estaba puesta en lo que escuchaba de la otra persona y al volverle a escuchar, la grabación también me permite escucharme a mí. Y con ello, no nada más era utilizar la grabación y con ello todos sus recursos, sino aprender de mí contigo, ¿no? Este mí que a veces se nos olvida que existe y que todo es hacia el otro, hacia el otro, hacia el otro, ¿no? En estas reflexiones finales y últimas, me gustaría comentarles que grabar y repetir el audio, en este caso con las entrevistas, pero que también lo apliqué en otros momentos, ¿no? De mi investigación. Al iniciar el proyecto, grababa las conversaciones, algunas conversaciones que tenía. Cuando yo le platicaba a alguien, oye, mi proyecto se trata de eso, no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo lo platicaba y se oía bien bonito, pero cuando lo trataba de transcribir, de pasar a la máquina, yo decía, ¿y esto cómo embona, cómo se dice, no? Entonces, una idea que se me hizo muy padre es estar grabando todo lo que me decían, todo lo que me cuestionaba, y a partir de eso ya estar redactando, ¿no? Otra cosa es grabar las sesiones con mis tutores y con mis compañeros, porque esa retroalimentación, todo eso que me regalaban, lo podía utilizar. En el momento estaba con los nervios, estaba al pendiente de qué vaya a decir mi tutora, etcétera, etcétera, y no escuchaba muchas cosas, ¿no? En este momento ya puedo sentarme a escucharlo y hacer esas pausas que les digo. A mí, grabar y repetir lo pongo como si fuera una caja de chocolates. Cuando me regalan una caja de chocolates en un momento, en una reunión, ¿abro la caja de chocolates y me la como ahí? Normalmente no. La guardo, me la llevo y ya que estoy en un lugar apartado, tal vez no cerca de mis hijos porque se la acaban, ¿no? En un lugar más mío, entonces la destapo y desde estar viendo la cajita, la envoltura, ¿qué detalles tiene? ¿A qué huele? Los papelitos con los que están envueltos los chocolates, todos tienen colorcitos diferentes. O sea, es centrarme con ella, ¿no? Y así se me hace grabar y repetir, por quedarme con eso valioso que me regalaron estas personas al platicarme su experiencia, poderla saborear poco a poco, ¿no? Entonces, con las TIC me permitieron grabar la información que me regalaron, llevarme a la casa y saborear la información. Así facilitaba mi asimilación, que era lo que yo quería con esta investigación. Así, en medio de la inmediatez continua, el acceso a la información que hay por todas partes, al utilizar las TIC en el ámbito educativo, también está otro aspecto que viene a sumarse a los anteriores, que les comento, que es la repetición, el hacer altos y silencios en lo que escuchamos. No solo es una pausa en el reproductor, también es una pausa en nosotros mismos. Y me pregunto, ¿qué tanto escucho a mis alumnos y a las personas con las que platico cotidianamente? ¿Cómo está mi habilidad para escuchar? ¿Cómo puedo escucharme más a mí? ¿Con qué otras TIC puedo potenciar lo que escucho? Y estas son las preguntas con las que hoy en día sigo trabajando.
Y esta me gustó por el programa. Si no se alcanza a leer, ¿sí se alcanza a leer? No. Pero dice, bueno señor, gracias por escuchar la historia de mi vida. Nadie lo hace. ¿Y cuál es su rareza? Y él contesta, esa es mi rareza. Muchas gracias.